este segmento Real Sacerdocio. Mi nombre es Jesús González. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dijo esto: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús Cristo. Si hay buenos soldados, también vamos a poder decir que hay malos soldados, no muy buenos soldados para pelear. Pero la palabra sufrir penalidades es la palabra griega kakopateo. Esa palabra no significa que andas siempre sufriendo, dolido, quejándote, aquí, allá, ataques, y siempre estás derrotado. La palabra sufre penalidades significa pelea, resiste, aguanta, sostén la batalla. O sea, el apóstol Pablo empieza diciendo, como buen soldado de Jesús, sufre, o sea, contraataca. Vamos a tener encuentros de parte del enemigo. Y lo que muchos no comprenden es que no estamos en vacaciones, estamos en una guerra espiritual. En Efesios, en el capítulo 6, empezando el verso 10 hacia adelante, el mismo apóstol Pablo describe el equipo de guerra que tenemos que utilizar. Y también describe quién es nuestro enemigo. Dice, nuestro adversario, el enemigo, quién es el diablo, y todos sus achichincles que le llaman, que son espíritus inmundos, demonios, aquellos ángeles expulsados que vienen a tratar de derrotar al pueblo de Dios. Pero vemos aquí algo bien interesante. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de fe. Es buena porque ganamos. Leemos la última página de la Biblia y encontramos que ganamos. O sea, somos más que vencedores, por supuesto, en Cristo Jesús. Pero el protector de nuestra cabeza, lo que protege la coraza que protege nuestro cuerpo, y aún el escudo son para protegernos. Y sabiendo que tenemos ese enemigo que no lo podemos ver porque él es espiritual, espíritu, y nosotros estamos en este cuerpo físico, entonces no necesitamos pistolas, cañones, necesitamos un arma espiritual que pueda dañar, que pueda afectar al enemigo. Y por supuesto en Efesios nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra, tomar la espada, nos está dando a nosotros, indicándonos que tú y yo tenemos la responsabilidad de tomar esa espada o no tomar la espada, sabiendo que la espada es la palabra de Dios. Por supuesto, para ser buenos soldados, tenemos que conocer el equipo que se nos ha proveído por Dios y tenemos que saber utilizar nuestra arma. Esa arma, que es la espada de 2 filos, es la palabra de Dios. El problema que encuentro yo y sigo viendo es la realidad de que la mayoría del pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. Tenemos que analizar, estudiar, dedicar tiempo, practicar la palabra de Dios, y cuando viene el enemigo estaremos firmes. Pero hay muchos que no conocen la palabra de Dios. Cuando viene el ataque del enemigo, sacan una espada como esta. No sé si la podrás ver, y sales contra el enemigo. ¡Ting, ting, ting! No le puedes hacer daño. Otros probablemente tienen un poquito más conocimiento de la palabra de Dios y sacan su espada un poquito más grande. ¡Ting, ting, ting! No le hace nada al enemigo. Se ríe el enemigo de ellos. Tenemos que comprender, entender, estudiar la palabra de Dios, que es nuestra espada, la espada del Espíritu. Y otros sacamos algo más así como esto. ¡Wow! ¿Te imaginas? Tenemos siempre que andar bien preparados en lo que es el conocimiento preciso, exacto de la palabra de Dios. En mi caso, me gustaría siempre andar
preparado con esta espada. ¿Te imaginas venir contra el enemigo y se viene contra ti para cortarle la cabeza? La Escritura describe que ese es nuestro equipo que ha sido ofrecido a nosotros. Tú y yo tenemos que ponernos la armadura de Dios para resistir en esos días. Encontré aquí algo muy interesante que veo aquí en la palabra de Dios. A través de la Escritura encontramos buenos soldados del Señor Jesús, buenos soldados de Dios. El buen soldado de Dios parte las aguas como Moisés. El buen soldado de Dios como Josué derrota gigantes y cuando necesita más luz ordena al sol y la luna que se detengan ahí. El buen soldado del Señor divide esas mares, esos ríos que vienen contra él. El buen soldado de Dios no es afectado cuando es echado en las llamas. El buen soldado de Dios tiene autoridad sobre el clima, así como Elías. El buen soldado de Dios expulsa demonios, sana enfermos, resucita a los muertos. El buen soldado de Dios ama a Dios con todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su alma. Por eso es que en la Escritura encontramos: mi pueblo es derrotado por falta de conocimiento. Es por eso esencial, querido amigo, que hagamos tiempo en estudiar la palabra preciosa y potente de Dios. El buen soldado de Dios ama a Dios con todas sus fuerzas, todo su corazón, todo su ser. Ama al Señor Jesús, ama las Escrituras, lee, analiza, estudia la Biblia. Dios dijo a Josué, cuando iba a él entrar a tomar la tierra prometida, Dios le dijo a Josué una orden que era muy importante y esencial, que nosotros podemos ponerla en práctica. En 1 Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca, de tu mano, no, dice de tu boca, porque esa espada, la palabra de Dios, tiene que salir de nuestra boca, así como salió de Dios cuando ordenó la creación. Dice que nunca se aparte de tu boca esta ley, que es la palabra de Dios, sino de día y de noche medita en ella, para que entonces así guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querido oyente, el buen soldado de Dios hace la diferencia. Tú y yo podemos ser ese buen soldado. Pelea la buena batalla. Recuerda, el buen soldado de Dios le dice al Señor: hágase tu voluntad, no mi voluntad. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pelea esa palabra, esa guerra espiritual. Tenemos que ganar a México para Cristo.